Instituto Universitario Esparta, Licenciatura en Educación, materia Filosofía. Las alumnas del Instituto Universitario Esparta, de la Licenciatura en Educación, presenta el video con el tema Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, de la materia Filosofía, del primer cuatrimestre. Integrantes del equipo: Guadalupe García Hernández, María Isamar Lázaro de la Cruz, Fátima Obando, Cristian Guadalupe Pérez Hernández, Tania Pérez Hernández, Marta Guadalupe Pérez Lázaro, Gladys Pérez, Jania Elizabeth Triano Frías. Para iniciar, tomemos en cuenta que esta disciplina es fundamental para entender la complejidad de la sociedad y el ser humano, y también para desarrollar investigaciones y teorías que puedan contribuir a mejorar la condición humana y la sociedad en general. A continuación, los filósofos de la cual conoceremos son Auguste Comte, que es considerado el padre de la sociología; Émile Durkheim, que es un filósofo sociólogo francés; Karl Raimund, que es conocido por su trabajo de la filosofía de la ciencia; B. Stegemüller, que es conocido por su trabajo de la filosofía de la ciencia y la lógica; y Thomas Samuel, que es historiador de la ciencia estadounidense. La filosofía de las ciencias humanas y sociales. ¿Qué es las ciencias sociales? Las ciencias sociales desde el siglo XIX, con la aparición de las diversas disciplinas que se reconocen al nombre de las ciencias del espíritu, humanas o sociales, se ha desatado la polémica sobre su estatus de cientificidad. La sociología, la ciencia política, la economía y la psicología surgen a partir de la evidencia de que la problemática social no era algo claro ni dado de una vez por todas, sino que está en constante cambio. Espíritu positivo. Auguste Comte fue un filósofo francés. Es reconocido como uno de los principales filósofos de la ciencia. Para Auguste Comte, la ley de los 3 estados de la sociología los divide en 3: estado teológico, metafísico y positivo, por lo cual ha atravesado la humanidad. En el estado teológico, las explicaciones que buscaban en los fenómenos naturales eran explicaciones que recurrían en las últimas instancias, como a dioses, mitos o fuerzas ocultas de la naturaleza. Estado metafísico. Las explicaciones son buscadas en causas últimas, como la causalidad, sustancialidad, causas primeras y últimas. Son intuiciones y razonamientos más o menos válidos, pero no tienen sustento o fundamento en la realidad empírica y observable. Estado positivo o científico. Se establecen relaciones entre hechos, y estos hechos, es decir, estas se relacionan entre ellas, que se originan las leyes de la ciencia, son basadas siempre en hechos observables y registrados. El método sociológico es un enfoque sistemático y riguroso para estudiar la sociedad y los fenómenos sociales. Fue desarrollado por el sociólogo francés Émile Durkheim, que se basaba en tener un objetivo, observarlo, describirlo y explicarlo, y para llevar a cabo su propósito usaba técnicas de investigación como encuestas, entrevistas, estudios de casos, análisis de contenido, entre otros. En su libro El suicidio, Durkheim utilizó este método para estudiar las causas del suicidio en Francia a finales del siglo XIX. Durkheim comenzó su estudio realizando una observación sistemática de los datos sobre suicidios en Francia. Luego utilizó técnicas de análisis estadísticos para identificar patrones y tendencias en los datos. A través de su análisis, Durkheim descubrió que el suicidio no era un fenómeno individual, sino que estaba relacionado con factores sociales como la religión, la familia y la economía, identificando así 4 tipos de suicidios: el social, el egoísta, el anómico y el fatalista. El propósito de este método es entender y explicar la sociedad para mejorarla.
lógica de las ciencias sociales. El filósofo austríaco Karl Popper empieza el debate definiendo la idea de la imposibilidad de una ciencia que abrace la totalidad social, que solamente es posible conocer aspectos concretos de la realidad siempre y cuando estemos concentrados en la lógica de la situación. Para profundizar en dicha posición, el autor de la primera ponencia nos lleva por un reencuentro de 27 tesis y una propuesta final para atender a lo que se considera un método puramente objetivo en las ciencias sociales. En la actualidad, el conocimiento de los humanos ha logrado una asombrosa comprensión del mundo. Sin embargo, nuestra ignorancia sigue siendo ilimitada a cada paso que avanzamos y a cada problema resuelto. No solo nos descubren nuevos problemas, sino que incluso donde creíamos pisar suelo firme, en realidad encontramos inseguridad e incertidumbre. Con muchos parecidos a una de sus obras más exitosas, La lógica de la investigación científica menciona que el espíritu de las ciencias sociales radica precisamente en encontrar soluciones a los problemas que se plantea y después someterlos a una crítica objetiva. Si es accesible, intentamos refutarlos, porque toda crítica consiste en intentos de refutación. Para Popper, la llamada objetividad de la ciencia radica en la objetividad del método crítico. Sin embargo, intenta marcar su distancia de la objetividad de las ciencias naturales, criticándola de una profunda neutralidad valorativa. Concepción de la ciencia. Esta está profundamente vinculada con la filosofía de las ciencias humanas y sociales. Ambas buscan comprender cómo se construye, valida y aplica el conocimiento en contexto específico. Karl Raimund Popper fue un filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia. Desarrolló sus ideas pensando en las ciencias naturales. Plantea que el conocimiento avanza a través de hipótesis sometidos a constante refutación. Esto se aplica en la filosofía de las ciencias humanas y sociales, donde las teorías siempre están abiertas a revisión en función de nuevas interpretaciones. Popper subraya que la objetividad no reside en los individuos, sino en la comunidad científica. Aunque él desarrolló estas ideas principalmente para las ciencias naturales, muchas de sus reflexiones son relevantes especialmente en lo relacionado con la crítica, la falsabilidad y los límites del conocimiento. Esto permite que la filosofía en ciencias humanas y sociales fortalezcan sus fundamentos epistemológicos y metodológicos. ¿Qué es el pensamiento científico? Es un tipo de razonamiento que se basa en el escepticismo, la observación y la experimentación para sustentar sus conclusiones sobre la realidad. Por lo contrario, la ciencia abraza el pensamiento crítico y el espíritu racionalista de los filósofos renacentistas. Así, el pensamiento científico moderno se sostiene especialmente en la aplicación del método científico, propuesto por el filósofo y escritor británico Francis Bacon, 1561-1626. En su obra de la dignificación y progreso de la ciencia, fue un filósofo estadista y escritor inglés. A menudo se considera a Bacon uno de los fundadores de la investigación científica moderna y del método científico, incluso el padre de la ciencia moderna. Además, realizó grandes aportaciones a 3 campos destacados: la literatura, la política y la filosofía. La explicación racional es aquella que utiliza la razón para desplegar, exhibir o hacer claro el entendimiento de lo que antes era oscuro y no se entendía. Se distinguen 2 tipos básicos de racionalidad. La racionalidad teórica se ocupa de cómo son las cosas y su objetivo es conocer la verdad. Y la racionalidad práctica, que se ocupa de cómo deben ser nuestras conductas y su objetivo es guiar adecuadamente nuestras acciones. Esos 2 tipos de racionalidad dan lugar también a una subdivisión en la filosofía. La filosofía teórica, que trata de ofrecer una explicación sobre la realidad, y la filosofía práctica, que intenta hallar un fundamento a la acción humana, ya sea desde el punto de vista ético, político, técnico o estético. Una explicación racional debe ser sistemática, coherente y universal, como es la razón, pero además debe ser metódica, autónoma y tolerante. El saber como explicación racional, enfrentando al mito, es la base de la filosofía. Por eso no recurre a agentes sobrenaturales ni a divisiones. Una explicación racional será válida si los argumentos en los que se basan pueden ser entendidos y revisados por cualquiera que posee uso de la razón.
Epistemología social de la ciencia, paradigma científico. La epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto del estudio es el conocimiento científico. La epistemología se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, a los criterios por los cuales se le justifica o invalida. Thomas Samuel Kuhn fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense conocido por su contribución al cambio de la orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Su teoría igual había sido contrapuesta en diversos congresos internacionales a la acepción falsacionista de Popper. Kuhn sostenía que el progreso histórico de la ciencia no se lograba añadiendo descubrimientos y historias a la de la época anterior. La epistemología genética es un enfoque que estudia la génesis y el desarrollo del conocimiento humano, poniendo especial énfasis en cómo las estructuras cognitivas se construyen y evolucionan a lo largo del tiempo. Aunque este concepto ha sido utilizado en diversos campos de estudio, se asocia principalmente con la obra del psicólogo filósofo suizo Jean Piaget, quien exploró la evolución de los procesos cognitivos en los individuos de las infancias hasta la adultez. De allí que para Piaget el conocimiento se produzca gracias a la interacción del individuo con su medio, de acuerdo con las estructuras que forman parte del individuo. Evolución del conocimiento. Piaget sostiene que el conocimiento no es algo dado ni innato, sino que se construye gradualmente a través de las interacciones del sujeto con el entorno. Esta construcción del conocimiento está mediada por dos procesos, de asimilación y acomodación, estadios del desarrollo cognitivo. Piaget identificó diferentes etapas o estudios de desarrollo cognitivo, cada una de las cuales corresponde a una forma particular de comprender el mundo. Constructivismo. Piaget es una figura central del constructivismo, una corriente que sostiene que el conocimiento no es simplemente una representación pasiva de la realidad, sino que se construye activamente por el sujeto a través de su interacción con el entorno. En este sentido, el conocimiento es una construcción personal e individual, aunque influenciada por las interacciones sociales y culturales. En resumen, la epistemología genética ofrece una perspectiva única sobre cómo se construye el conocimiento, tanto a nivel individual como social, y sigue siendo una influencia clave en las ciencias humanas y sociales, a pesar de las críticas y desarrollos posteriores que han matizado y enriquecido sus teorías. En conclusión, la filosofía de las ciencias humanas y sociales es una reflexión crítica y sistemática que busca comprender la complejidad de la sociedad y el ser humano a través de la investigación y el análisis de los fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos que los rodean. Su objetivo es mejorar la condición humana y la sociedad en general, promoviendo la justicia, la igualdad y la libertad, y contribuyendo a la toma de decisiones informadas y responsables en la búsqueda del bien común. Bueno, eso es todo para hoy. Espero que hayas disfrutado de este video sobre filosofía de las ciencias humanas y sociales y que hayas aprendido algo nuevo. Esperamos verlos pronto. Gracias por ver. Hasta la próxima. Bye.